Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para chismear, analizar y debatir sobre todo lo que se cuece en el fascinante mundo de la televisión turca. Si al igual que yo viven pegados a la pantalla, persiguiendo cada rumor, cada filtración y cada posible pista sobre el destino de sus personajes favoritos, han llegado al lugar indicado. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que promete incendiar las redes sociales. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a desentrañar el rumor que está sacudiendo Estambul. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones, estarían pensando en reavivar la llama del amor. Y como si la noticia no fuera lo suficientemente impactante, se habla de un beso robado, captado por las cámaras, que ha desatado una auténtica guerra en las redes sociales. Sí, lo sé, suena a guión digno de una telenovela de alto voltaje, pero aquí estamos, con lupa en mano, dispuestos a investigar a fondo y traerles la verdad, o al menos, la versión más jugosa y fundamentada posible, porque ya saben cómo funciona esto del mundo del espectáculo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, les invito a suscribirse al canal. Si disfrutan de estar al día con los entresijos de la industria turca, si les apasiona el análisis profundo de las tramas más complejas y si, como a mí, les fascinan las series que nos hacen reír, llorar y amar, no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no se queden fuera de esta comunidad de *seriefilos empedernidos. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al meollo del asunto, o mejor dicho, al beso, el beso robado que ha puesto patas arriba el mundo del fandom. Para comprender completamente el contexto de este posible reencuentro, es crucial que recordemos la historia de amor que cautivó a millones de espectadores en todo el planeta, la que protagonizaron Kerem y Hande en la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en algunos países como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Sen Kalkam, una comedia romántica que se emitió con gran éxito entre 2020 y 2021, catapultó a la fama internacional a sus dos protagonistas, convirtiéndolos en auténticos íconos de la televisión turca. La trama, como muchos recordarán, giraba en torno a Eda Yldz, una joven florista con un sueño: estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus aspiraciones se ven truncadas cuando pierde su beca debido a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y tremendamente exitoso que dirige una prestigiosa empresa. A partir de un peculiar acuerdo, donde Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para beneficiar los intereses de este último, ambos personajes comienzan una relación llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, una atracción irresistible que los lleva inevitablemente a enamorarse. Pero más allá de la trama en sí, que ya era lo suficientemente atractiva, lo que realmente conquistó al público fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance traspasó la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Las redes sociales estallaban con cada fotografía que publicaban juntos, con cada entrevista en la que se dedicaban miradas cómplices, con cada gesto de afecto que demostraba su amor genuino. Desde viajes exóticos hasta celebraciones familiares, todo lo que hacían juntos se convertía en noticia, alimentando aún más la fantasía de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en estas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, y en medio de una enorme expectación por parte de sus seguidores, Hande y Kerem anunciaron su separación. Los motivos exactos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, aunque, como suele ocurrir en estos casos, se especuló con una serie de factores, desde diferencias irreconciliables hasta agendas incompatibles debido a sus apretados calendarios laborales, pasando por la presión constante de la fama y la atención mediática. Algunos incluso apuntaron a la influencia de sus respectivos círculos sociales y familiares, que podrían haber tenido opiniones encontradas sobre la relación. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y entra en escena el rumor del beso robado, que ha reavivado la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem. Según fuentes cercanas a la expareja, Hande y Kerem se habrían reencontrado recientemente en un evento de alto perfil relacionado con la industria del entretenimiento. Se trataba de una gala benéfica organizada por una importante productora turca, a la que asistieron numerosas celebridades del país. Al parecer, según estas fuentes anónimas, la tensión entre ellos era palpable, pero también se podía percibir cierta nostalgia en el ambiente. Testigos presenciales afirman que a pesar de mantener una distancia prudencial durante la mayor parte de la noche, ambos actores intercambiaron miradas furtivas y sonrisas tímidas. En un momento dado, aprovechando un instante de soledad y un descuido de la seguridad, Kerem se habría acercado a Hande y la habría sorprendido con un beso.
Imaginen el revuelo que causó este supuesto beso. Las cámaras, por supuesto, captaron el momento, aunque la calidad de la imagen no es del todo nítida. Se trata de una fotografía borrosa, tomada desde la distancia y con poca luz, en la que se puede ver a dos personas que se asemejan a Hande y Kerem en una actitud cariñosa. A partir de ahí se desató la locura en las redes sociales. Los fans de la expareja, desesperados por una reconciliación, comenzaron a analizar la fotografía hasta el último detalle, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Han aumentado el contraste, han ajustado los colores, han comparado la ropa que llevaban los protagonistas con fotografías de otros eventos, todo vale para confirmar que efectivamente se trata de Hande y Kerem. Otros, más escépticos, argumentan que todo podría tratarse de una elaborada estrategia publicitaria orquestada por los representantes de ambos actores para generar interés en algún nuevo proyecto que involucre a ambos. Se rumorea que podrían estar considerando protagonizar una nueva serie juntos, o incluso participar en una película. La idea de una reconciliación en la vida real sería, en este caso, la carnada perfecta para atraer a una audiencia masiva. Lo cierto es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, alimentando aún más la especulación y manteniendo a los fans en vilo. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí, pegados a la pantalla, esperando ansiosamente que se confirme el romance del año. Pero no nos quedemos solo con el drama de Hande y Kerem. Si hablamos de parejas icónicas de las series turcas, no podemos dejar de mencionar a Burak Özçivit y Fariye Evcen. Ellos protagonizaron Al-Kuğu, o El pájaro cantor, una adaptación de una novela clásica turca que cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo Kamran. Al-Kuğu es un drama romántico de época que se desarrolla en la Turquía de principios del siglo XX. La serie destaca por su ambientación cuidada, su música emotiva y, sobre todo, por la química palpable entre Burak Özçivit y Fariye Evcen. Al igual que ocurrió con Hande y Kerem, su romance traspasó la pantalla, y ambos actores se enamoraron durante el rodaje de la serie. A diferencia de la historia de Hande y Kerem, la de Burak y Fariye tuvo un final feliz. Se casaron en 2017 y actualmente son una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula turca. Tienen 2 hijos y suelen compartir en sus redes sociales momentos de su vida familiar, demostrando que el amor que surgió en el set de grabación se ha mantenido vivo a lo largo de los años. Otra serie que nos regaló una historia de amor memorable fue Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta producción, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico lleno de intriga, pasión y venganza. Kara Sevda cuenta la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que está dispuesto a todo para separarlos. Aunque la serie tiene un final trágico, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul fue innegable. Su interpretación de Kemal y Nihan fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que existía algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, Neslihan Atagul está casada con el también actor Kadir Doğulu, y siempre han mantenido una relación sólida y estable. Ahora bien, cambiando un poco de registro, si hablamos de dramas turcos que nos dejan sin aliento, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl, o El Sultán. Esta serie histórica, que narra la vida de Süleyman el Magnífico, es una de las producciones más ambiciosas y exitosas de la televisión turca. Muhteşem Yzyl no solo nos muestra las intrigas palaciegas y las guerras del Imperio Otomano, sino que también nos sumerge en la vida personal de Süleyman, especialmente en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. La serie está protagonizada por Ali Tergen como Süleyman y Meri Muzerli como Hürrem. La interpretación de ambos actores fue magistral, y su química en pantalla fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Aunque no hubo romance en la vida real, la relación entre Halit y Merim durante el rodaje fue muy cercana, y ambos se convirtieron en grandes amigos. Otro dato curioso sobre Muhteşem Yzyl es que su producción fue extremadamente costosa. Se utilizaron vestuarios y decorados lujosos, y se contó con un gran número de extras y efectos especiales. La serie fue un éxito de ventas en todo el mundo, y contribuyó a popularizar las series turcas a nivel internacional. Volviendo a los romances más contemporáneos, tenemos que hablar de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras.
Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz es una de las series más populares entre el público joven. Aşk Laftan Anlamaz cuenta la historia de Hayat, una joven de clase trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. Aunque la trama es bastante sencilla, la serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sobre todo, por la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz. Los fans de la serie adoraron la pareja que formaron Hayat y Murat, y muchos esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre han negado cualquier relación sentimental, y aseguran que solo son buenos amigos. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Hande Erçel, parece que el fuego sigue encendido, al menos en lo que respecta a Kerem Bürsin. ¿Será que el beso robado es el inicio de una reconciliación? ¿O simplemente un espejismo alimentado por la nostalgia y la presión de los fans? Tendremos que esperar para ver qué ocurre. Los próximos días serán cruciales para determinar si este rumor se convierte en realidad o si se queda en una simple anécdota. Estaremos atentos a cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier señal que nos permita desentrañar este misterio. En resumen, hoy hemos recorrido algunos de los romances más icónicos de las series turcas, desde el amor de época de Alkuu, hasta el drama pasional de Karasevda, pasando por las intrigas palaciegas de Muhteşem YZYL y la comedia romántica de Aşk Laftan Anlamaz. Y por supuesto hemos analizado el rumor del momento, el posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, avivado por un beso robado que ha incendiado las redes sociales. Un beso que, de ser cierto, podría marcar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué otros romances de la televisión turca los han hecho suspirar? Dejen sus comentarios abajo que los estaré leyendo con mucha atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.